¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Héctor Romero. Quiero dar un saludo muy especial a los hermanos que se involucraron en este proyecto de evangelismo, para que otras personas aprendan diferentes métodos de evangelización y puedan así compartir el mensaje de Cristo. Como lo mencionamos en el video de la descripción de este canal, aprenderemos a predicar el evangelio utilizando algunos métodos. Lo primero que debemos entender es que existen detalles importantes que aprender para ser buenos evangelistas. La siguiente ilustración te hará comprender lo que quiero enseñarte. Imagínate que tenemos aquí dos jarras y dos vasos. Una de las jarras está llena de agua y la otra está vacía. Con esto quiero enseñarte la importancia de tener algo para dar, porque no podemos dar lo que no tenemos. Cuando aprendemos métodos de evangelización debemos ser conscientes que vamos a usar la palabra de Dios, la Biblia, porque ahí es donde encontramos el plan de la salvación para la humanidad. Por eso, ¿verdad?, la importancia de memorizar textos del plan de salvación. Así que para iniciar el aprendizaje de métodos de evangelismo es importante memorizar la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Existen muchísimos textos bíblicos que hablan del plan de la salvación, pero usaremos los textos bíblicos más prácticos, importantes y sencillos para evangelizar. También te mencionaremos algunos conceptos, puntos y frases claves importantes a tener en cuenta al momento que vamos a evangelizar. Bueno, pues el primer punto que vamos a ver es, tenemos que hacer pensar a la persona. Para esto, a esto le vamos a llamar atacar al intelecto. Vamos a atacar el intelecto. Dice la Escritura, ¿verdad? En Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Primer versículo para memorizar, Hebreos 9:27. Y vamos a hablarle a la persona del juicio final. Esto va a hacer pensar a la persona. Bueno, le vamos a llevar ahí a hablar también acerca de por qué va a venir ese juicio. Pues simplemente es por el pecado. Pecado que nos separa de Dios. Esto lo dice Romanos 3:10, ¿verdad? Que no hay justo ni aun uno. Pero también el versículo 23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados. Aquí las palabras y las frases claves son: no hay justo, todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Esas frases recuérdalas, siempre hay que tenerlas en cuenta. Son lo que tenemos que memorizar en primera opción. También tenemos que hablar acerca de la consecuencia de lo que es el pecado. Bueno, dice Romanos 3:23 en la primera parte, sé que la paga del pecado es muerte. Aquí la frase clave es la paga del pecado y es muerte, que significa o es la condenación eterna. Otra cosa de la cual vamos a hablar es de las buenas obras o de obras. Tenemos que memorizar Efesios 2, 8 y 9 y son versículos muy sencillos. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y va a aclarar y a decir no por obras para que nadie se gloríe. Aquí las frases claves son por gracia, no por obras. Ahí tenemos esas dos frases importantes. Bueno, ya hablamos del intelecto. Vamos a hacer pensar a la persona en el juicio y en el pecado. La persona tenemos que llevarle a entender que es pecadora y que está separada de Dios, que pecamos de palabra, de hecho, de pensamiento. Bueno, el siguiente punto que tenemos que tocar es las emociones. Vamos a ir a hablar con la persona, le vamos a mencionar lo que Cristo hizo en la cruz para sensibilizar el corazón de la persona, ¿verdad?, a la que le estamos hablando. Vamos a hablarle de todo lo que Cristo hizo, la obra de Cristo. Y para hablar, ¿verdad?, de esto tenemos que tocar pues algo inevitable, que es el amor de Dios. Utilizaremos dos versículos muy sencillos. Juan 3:16, ¿verdad?, que nos dice allí la Escritura, que de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Versículos de la palabra de Dios, acuérdate. Aquí la palabra frase es amó, o sea, amó Dios, también dio, la palabra creer, y las frases no se pierda, y la otra tenga vida eterna. También vamos a mencionar Romanos 5:8, hay que memorizarlo. Y las frases claves aquí, ¿verdad? Es Dios muestra su amor, y dice, siendo aún pecadores, Cristo murió, y dice que es por nosotros. Es prácticamente todo el versículo. Hay que memorizarlo y saberlo desglosar. También tenemos Isaías 53, que por falta de tiempo no te lo voy a decir todo de memoria, pero ahí Isaías 53, versículo 5 y versículo 6, también tomando en cuenta el versículo 4, hay que memorizarlo. Las frases claves aquí son, molido por nuestros pecados, Dios cargó en él, y la última frase dice, el pecado de todos nosotros. Versículo impresionante de Isaías. Otro versículo, ¿verdad? Otro que tenemos que utilizar es Efesios 2, versículo 4 y 5, para hablar acerca de la misericordia y de la gracia de Dios, ¿verdad? Estos versículos hermosos, hay que también memorizarlos. Las frases claves aquí son, Dios es rico en misericordia, y la otra, por gracia sois salvos. También hablaremos acerca de limpieza y de perdón de pecados. Utilizaremos dos versículos de la primera carta de Juan. No es el Evangelio de Juan, es la primera carta de Juan. Capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí las frases claves son la sangre, la palabra limpia y la frase de todo pecado. Esto es importante enfatizarlo al momento de testificar. También del capítulo 1 de esta misma carta, de Juan, versículo 9, ahí nos va a decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las frases claves es si confesamos, la otra frase, Él es fiel y justo, y luego dice el propósito para perdonar. Y también la última frase, y limpiarnos de toda maldad. Por último, vamos a hablar acerca de la voluntad. Esto es, ya le hablamos, le hicimos pensar, entendió que está separada de Dios, que su pecado le condena, y ahora le vamos a hablar acerca, bueno, de ahí de la obra de Cristo, ya pasamos por allí, y vamos en tercer lugar a hablarle acerca de la voluntad. Es decir, vamos a guiar a la persona a Cristo. Bueno, para guiar a una persona a una decisión siempre lo tenemos que hacer, preguntarle si quiere hacerlo, y si no, no la vamos a obligar, la persona decide. Vamos a hablarle entonces acerca de creer. Juan 3:16 ya lo sabemos de memoria, y ahí la frase clave es creer. Dice a todo aquel que cree, ¿verdad? Para que aquel que cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. También vamos a hablar acerca de recibir. Para esto vamos a memorizar del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y ahí nos va a decir más a aquellos, ¿verdad? Que le reciben, ¿verdad? Aquellos que creen, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos a memorizar Juan 1:12. Y ahí la frase clave, las palabras clave es recibe, ¿verdad? No solamente cree, sino que recibe. Juan 3:16, creer. Juan 1:12, recibir. Y también vamos a hablar acerca de cómo tener la salvación. Bueno, vamos a hablar, a memorizar Juan 1, primero de Juan, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Las frases clave. La frase clave es la palabra tiene. La palabra tiene vida eterna. Entonces aquí vamos a preguntar, bueno, esta persona no tiene vida eterna porque no tiene a Cristo. Pero ¿a qué dice aquí? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Entonces le vamos a preguntar, y entonces para tener la vida eterna, ¿qué hay que tener? Va a decir, a Cristo. Es muy sencillo. Dos versículos que vamos a manejar de una manera muy increíble. Van a ver cómo van a venir personas a Cristo a través de memorizar todos estos versículos.
Algunos textos de apoyo ahí para tener de memoria y son de apoyo es ahí 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Y ahí dice, bueno, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y aquí, ¿verdad? Las frases claves, Cristo vino para salvar. La otra frase, a los pecadores. Y la tercera frase es, yo soy el primero. Realmente la traducción es, yo soy el peor. Pero bueno, se tradujo como yo soy el primero. También otro versículo que hay que memorizar es del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Y ahí, bueno, habla acerca de que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Las frases claves ahí, las palabras, la primera palabra es cree, la segunda palabra es tiene, y la frase final es ha pasado de muerte a vida. Bueno, mi amigo, mi hermano, te animo a tomar en serio la memorización de los textos claves para tener ahí bastante, ¿verdad? Ahí arsenal, digo yo, material para poder dar, para que puedas compartir ahí el mensaje. Por favor, no te pierdas, ahí no pierdas el tiempo pensando que son muchos versículos, que nunca lo has hecho antes. También puedes valerte de técnicas para memorizar, como, bueno, usar tarjetas, usar pequeñas tarjetitas y pegarlas en distintos lugares que puedes ver todos los días. Puede ser ahí al lavar, al planchar, no sé, al manejar, al estar ahí en tu cuarto, no lo sé. Puedes tener ahí lugar para pegar algunas tarjetitas. Te sugiero que involucres a otras personas para que les rindas los textos memorizados. Puede ser ahí algún familiar, algún amigo, inclusive para compartir la palabra de Dios. Alguien que no está leyendo, bueno, oye, tómame estos textos y ya le lanzaste la palabra de Dios. Bueno, mi hermano, en nuestro próximo video aprenderemos cómo usar nuestro propio testimonio para predicar el Evangelio. Tu testimonio es un arma muy poderosa. El apóstol Pablo la utilizó varias veces para hablar a muchas personas de Cristo. Para este método, bueno, solo usaremos 3 versículos, que de los que ya memorizaste. Te los voy a decir para que los anotes y los tengas en cuenta. Vamos a ver entonces el siguiente método, cómo dar tu testimonio, con Romanos capítulo 23, Primera de Juan 5:12 y Juan 5:24. No te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle ahí tu like y comparte con otros locos por el Evangelio para que puedan ahí capacitarse. Nuestra oración es formar un ejército de predicadores del Evangelio en todo México y algunos países del mundo. Y si deseas ser parte con nosotros, con algún donativo, alguna ofrenda, en la descripción del canal tienen los datos. Nos vemos en el próximo video de Locos por el Evangelio. Y recuerda hacer del evangelismo tu estilo de vida. Dios te bendiga. Saludos a todos esos locos por el Evangelio.